Para empezar, voy a dar gracias al maestro Rafael Hernández por el espacio, al PECDA por el estímulo y al FONCA, pues también porque sin el FONCA no se puede lograr esto. Y bueno, también esta es parte de los PICs, que es la retribución social que todos tenemos que entregar. Voy a hablar un poquito de mi proyecto antes de empezar. Bueno, estas charlas yo las estoy haciendo a modo de introducción. Son una introducción para lo que van a ver en enero. En enero ya son las funciones y voy a hacer pública el acceso a una bitácora digital que va a estar en la página de los inútiles. Mi proyecto, eso sí, lo voy a leer la sinopsis de la obra, porque se estarán preguntando qué hacen aquí y por qué las narices, ¿no? Porque se me preguntan mucho, bueno, pero ¿qué con las narices o qué onda, no? Y bueno, no puedo explicarles el motivo o la razón exacta de las narices porque les estaría diciendo la obra y ya no iría, o sea, no tiene sentido. Luego no irían en enero, entonces voy a leer una sinopsis bastante breve. ¿Qué ves después de escucharse? Es un monólogo tragicómico e inédito, escrito por Alan Carreón Alvarado, que transita en la metateatralidad y reflexiones sobre el lenguaje como virus, como propone William Burroughs. La obra se da en dos espacios diferentes, con dos protagonistas que atraviesan una crisis subjetiva en la que una nariz perdida simboliza de alguna manera el conflicto. El monólogo usa elementos del spaghetti western y la comedia de enredo e invita a repensar nuestra identidad fronteriza desde la liminalidad de la misma. Narices perdidas, cazarrecompensas, enfrentamientos al estilo del viejo oeste mexicanizado y criminales que trafican narices. Y con esto explico un poquillo también de cómo empezó o cómo se me ocurrió el proyecto. Yo empecé a leer de metateatro y al ir leyendo me fui dando cuenta de que todos los autores se enfocaban como solo en la estructura dramática o literaria, solamente la literatura. Pero ninguna cosa que yo haya encontrado tenía como el abordaje del metateatro hacia cómo hacer o cómo construir personajes metaficcionales. Entonces a mí me surgió la duda, bueno, yo no encontré nada acerca de eso y quise aventarme eso, quise documentar en un laboratorio escénico pues todos mis hallazgos personales, ¿no? Y no a forma de metodología, porque es propiamente un laboratorio entre experimento, inventos inútiles y cosas que iban surgiendo, que son los hallazgos personales desde mi propia perspectiva como actriz y mi propio enfoque. Entonces yo voy a documentar, o bueno, más bien documenté todo eso en la bitácora digital que sale en enero y se hace el montaje con esto. Ahora yo también me sirve como esta charla como para explicar también como el enfoque desde donde estoy tirando este proyecto. La primera cosa es, bueno, entender que el metateatro está presente y siempre ha estado presente desde la prehistoria, ¿no? Desde el inicio del teatro. Claro que no se conocía el término, no era como, estamos haciendo metateatro. No, pues nada más era, no se sabía que estaban haciendo metateatro, pero ya existía ahí esa visión fracturada y esos distanciamientos. Luego pasa por los griegos,
Y luego en los 60s, un señor que se llama Lionel Abel empezó a investigar más, porque a partir de los 60s ya el metateatro ya empieza a causar más curiosidad y ya se empieza a estudiar ya como un tipo de drama. Entonces, Lionel Abel se dice que este señor fue el que le puso el término de metateatro, pero la verdad es que nadie, ningún autor lo puede definir. O sea, unos dicen que es una corriente, pero se refieren a él como súper inseguro de a lo mejor es una corriente. Otros dicen que es un subgénero, pero la verdad es que nadie le puede decir así como esto es una corriente como tal, o esto es un género o subgénero. Entonces hay como mucha ambigüedad y eso también es como parte de la característica principal del metateatro, ¿no? Que sí, el metateatro es bastante confuso, bastante caótico y siempre está juntando o mezclando fronteras. La frontera ficción, realidad y la frontera vida, arte. Entonces, como siempre, está difuminando las fronteras, es una confusión constante. Después de los estudios de Abel y Schluter es una investigadora, bueno, ellos piensan o ven al metateatro desde un enfoque. Ellos creen que el metateatro es la evolución del término barroco de teatro mundi o teatro del mundo, ¿no? Que concibe la vida como una obra de teatro y a las personas que vivimos en este mundo como personajes, pero desde el término barroco, o sea, ya le tumbaron esta cosa religiosa, porque antes existía esa misma percepción, pero era Dios como autor o Dios como director. Nosotros, personas como personajes, con un destino que ya está escrito por Dios, ¿no? El director o el autor de la obra, o la autora, porque pues Dios sí, ¿no? Entonces, llega el barroco y ya con esta cosa existencialista tumba esta cosa religiosa y sigue existiendo la vida como una obra de teatro, nosotros como personajes, pero el enfoque ya es más hacia nosotros, no como individuos, sino más bien qué rol social tenemos en el mundo, porque somos dos, según esta visión, somos dos, somos individuo y somos personaje con un rol social establecido. Entonces, para estos dos investigadores o críticos, estaba mucho más enfocado el metateatro a eso, al rol social. Luego llega Schmeling y Hornby con una idea más revolucionaria y mucho más política del teatro. ¿Qué pasa con ellos? Mi enfoque es desde Hornby. Él piensa que el metateatro es subversivo y que es totalmente político. Que todo lo que existe en el metateatro es autorreflexión. Todo te lleva ahí. Entonces, para él, como ya había dicho también, el metateatro exhibe un proceso creativo, o sea, el público va a ver el proceso mismo que tuvo que pasar ese proyecto para que llegue a ser lo que es, sin esconder nada, exhibiéndolo de hecho, criticando las convenciones teatrales, rompiendo cuartas paredes, yendo totalmente en contra de las reglas convencionales, pero también así como se exhibe la convención teatral, también se exhibe el mundo y el sistema por el que nos regimos, ¿no? Hornby cree que todos los sistemas pues, han sido creados por un grupo de seres humanos que han
favorecerse y los otros pues no importan mucho, ¿no? Pero ese es el caso. El metateatro exhibe eso. O sea, así como se exhibe esta cosa de frontera, vida, arte, el metateatro lo que hace es, sí, ponte a pensar qué estás viendo y velo desde la tramoya y velo desde todo lo que sucede en la convención teatral, pero también ponte a reflexionar sobre tu propia realidad como individuo, tu rol social, que es lo que hace mucho también el personaje metateatral. Busca mucho la pérdida de identidad. O sea, mientras otros teatros buscan más bien el encontrar la identidad del personaje metateatral, siempre pierde la identidad. La pierde y la intenta buscar, pero pues en un caos, ¿no? Desde la pérdida. Y también Hornby dice eso, el metateatro está basado en la ausencia. O sea, es caos y ausencia. Entonces, bueno, mi enfoque es desde Hornby. Él propone 5 elementos que es en los que te debes fijar para saber si una obra es metateatral o no. Estos 5 elementos son la obra dentro de la obra, el personaje dentro del personaje, la ceremonia dentro de la obra, las autorreferencias o las referencias a la vida diaria y a la literatura. ¿Y alguien quiere saber algo sobre algo? Si me dicen, oye, explicándose una de esas, ¿cuál quieren saber? La 5, me refiero más o menos a que exhibe lo del sistema piramidal por el que estamos regidos. ¿Cuál es la 5? Las referencias a la vida diaria. Ok, las referencias a la vida diaria, para que sea metateatral, tienen que ser referencias inmediatas y muy conocidas por la gente. O sea, por ejemplo, si yo hablo de Hipócrates ahorita, probablemente no toda la gente conozca a Hipócrates, ¿no? Y entonces eso dificulta que se vuelva metateatral o dificulta esta doble visión o esta visión especular. Pero si yo hablo, por ejemplo, de Mickey Mouse, que creo que todos lo conocemos, ahí es donde ya crea un camino hacia la fractura de la visión en el público. Y también quienes mencionan esta referencia a alguna obra literaria o a la vida diaria, también quienes enuncian esto tienen que estar conscientes desde dónde lo enuncian, porque en muchas obras se habla de referencias, ¿no? Pero ¿qué es lo que la hace metateatral? Esto, el estar consciente de y también buscar que sea lo más popular posible para que sea reconocido. Por ejemplo, aquí el teatro de José Carrillo, en esa obra de Loco Dios, se dicen que fue atentado para que no se presentara esa obra de Loco Dios por lo de la Iglesia Católica, que estaban atentando contra las creencias de un Loco Dios y bailarines exóticas, y pues se atentaron contra el teatro, que esa es una teoría. Eso más o menos es lo que ese metateatro o si caben los puntos que está diciendo el metateatro en la historia del teatro de José Carrillo. Sí, pero le va a llegar más a quienes conocen esa historia. Por ejemplo, quienes no sabían eso probablemente sea como ¿no? Entonces, por eso sí se dice que cuando vas a hacer referencias en metateatro, busques eso, que sí sean cosas inmediatas, lo más cercano a ahorita, por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, conceptual, ¿no? También. Por ejemplo, pero estaba pensando ahorita, avanza sobre una revelación constante o sobre un
Ujú. Al final de cuentas, es a donde llega, creo, el final de la buena ciencia ficción, ¿no? Con Android se pregunta qué chingados está pasando con él, son las preguntas que hace cualquiera, con Ujú. crisis existencial cualquiera, o incluso simplemente para saber qué chingados. ¿Dónde acaba tanto desnudamiento? Avanza sobre porque avanza sobre falso, ¿no? Digo, avanza sobre unas revelaciones que al final de cuentas lo niegan todo, ¿no? O niegan esa misma afirmación, se va negándose. Es que la cosa acá es que nosotros estamos acostumbrados a medir el teatro o lo que vemos en base a ¿es real? ¿Y qué es lo real? ¿No? Entonces, cuando se confronta o cuando se fusiona esta frontera, viene la confusión. Pero, como dices, ¿a dónde va todo esto? Bueno, para el metateatro y para mí también, no es importante, o sea, yo no busco hacer metateatro como para legitimizar esto es lo real, entonces esto es bueno, amigos. Es una ventana. Ajá, o esto es ficticio, entonces como está más de cochón, está más padre, es más artístico, está más chido. No se busca ni el metateatro, ni yo, ni mi compañía, buscamos como darle valor a una cosa y devaluar la otra, sino más bien es la realidad está hecha de ficciones, no puede existir sin la ficción, y la ficción igual. Es también como esta cosa del caos, ¿no? Y entonces, en eso que decías, los personajes, por ejemplo, los personajes, y voy a explicar un poquito como para responder lo que decías, ¿no? Llegan a la pérdida de identidad desde la autoconciencia. O sea, hay personajes, todos los personajes metaficcionales, se saben personajes, que también ya lo había dicho, se saben personajes, pero a su vez siempre están en contra, al saber su naturaleza de personaje, siempre están en contra de su autora o su autor. Por lo tanto, siempre van a estar buscando la independencia. Y todo el tiempo se van a estar revelando a lo que se les impuso. Siempre se van a estar queriendo salir. Uno de esos personajes va a tomar como la batuta, que es el personaje que se le dice personaje dramaturga o dramaturgo, que es el que va a manipular la acción de todos los demás en este caos, ¿no? de intentar salirse. Pero hay personajes que inician siendo personajes metaficcionales voluntarios, o sea, que saben que están haciendo a otro personaje y que lo hacen para conseguir algo, y este es el que se vuelve más confuso para el público, porque el público no sabe quién está hablando, no sabe, a ver, ¿quién me está hablando la actriz, me está hablando el personaje o me está hablando el personaje dentro del personaje. Y el personaje involuntario es el que hace un personaje dentro de otro sin darse cuenta, porque está en medio de una crisis. Entonces es más fácil de detectar ese para el público, porque el público sabe quién le habla y sabe que de cierta forma todo lo que se está diciendo son los deseos del personaje. Los personajes metaficcionales todos son, o sea, dobletean, siempre van a estar dentro de otro, porque en realidad son los deseos de lo que quieren ser. Y pueden llegar a ser voluntarios, los voluntarios involuntarios y los involuntarios voluntarios, o incluso alegóricos. Entonces esto se vuelve ¿hacia dónde va? Hacia la búsqueda de la identidad. O sea, la perdieron, la están perdiendo justo ahí, o sea, en vivo, ahí, aquí en este momento. Y eso es lo interesante de los personajes metaficcionales, porque también se pierde la identidad de la actriz. En el momento en el que sucede la obra, los personajes pierden la identidad, la pierde la actriz y la pierde el público. Entonces imagínate eso, ¿no? Parece muy caótico, sí lo es, pero también es bien bonito,
porque es un momento en el que todos perdemos la identidad, no sabemos quiénes somos, a dónde vamos, ni qué queremos, y sin embargo, ahí está esta cosa de indagar a ver quién soy, y hay quienes se encuentran, y hay quienes no, y el personaje metaficcional no siempre resuelve el problema, entonces puede que se quede perdido. Pero hay una meditación catártica reconectando a todos, ¿no? Ajá, sí. O sea que estos de Facebook están haciendo un metamundo teatral, eso de la realidad virtual y hasta lleva el nombre de meta, hacer tu personaje ficticio y de todo lo que está hablando, lo puedo relacionar también con. Ajá, algo así, sí, algo así. Pero sí, es un mundo bien bonito, la neta, el metateatro es, o sea, a mí me costó mucho como hablar así cierto tiempo y por puntos, porque es un mundote, o sea, no sabes por dónde irte, ya hay tantos enfoques. Yo me fui por el enfoque de Hornby y el enfoque de la liminalidad de Dubat, que ahorita se los explico, pero sí, eso es un mundote. Entonces, bueno, ya como para no tardar, voy a lo de la liminalidad. Me acordé ahorita de eso, justo es importante decir que el metateatro es metateatro también porque abre espacios otros, y ese es lo liminal. Lo liminal abre espacios otros. Dubati también dice mucho que la liminalidad también siempre va a estar jugando con las fronteras, la misma frontera que la del metateatro, realidad, ficción, vida y arte. Entonces, el metateatro abre el espacio a otros mundos, por lo tanto el metateatro es liminal. Yo lo que estoy haciendo en mi proyecto es liminal. Dubati lo explica de forma bien fácil, y él dice que lo liminal es todo aquello que tú vas al teatro y te preguntas, ¿esto es teatro? Borra las fronteras entre todas las artes también, o sea, no se evoca solamente a las artes escénicas o a la danza específicamente o al teatro. Lo liminal puede ser performático, y de hecho también es performático. Entonces, de la liminalidad también parte la intraliminalidad, que también está en mi, o sea, desde ahí estoy tirando yo mi proyecto también. Lo intraliminal es el uso de las nuevas tecnologías, y no como para que se vea bien padriuris y ay no hombre, mira, trajiste un proyector, no, sino Dubati también habla mucho de que las proyecciones, toda la nueva tecnología, lo que provoca en el espectador es una especie de sensación como de estar en un sueño, una cosa onírica. Entonces, ¿mande? Sí. Entonces, esta sensación que da el metateatro, para que sea metateatro, tiene que chocar con otra cosa contraria. O sea, ya dijimos que el metateatro junta realidad y ficción, por lo tanto, los elementos que hacen que algo sea metateatral es elemento real con elemento artificioso o ficticio, ¿no? Entonces, el uso de las nuevas tecnologías que provoca este choque como de el cine, ¿no? Que lo hace mucho también como esta sensación de estar en otro lado y de un sueño, contrastarlo con algo que pasa también en escena, es estar todo el tiempo fracturando la visión del público y estar todo el tiempo contraponiendo lo real, lo ficticio con cualquier elemento. Entonces yo en mi proyecto sí quise explorar los 5 elementos que propone Hornby. Sí quise llevar la metateatralidad a su máximo exponente. Entonces todo lo que yo utilizo en mi proyecto está pensado también, una, en respuesta al argumento y a la narrativa
narrativa del proyecto y del texto y de la propuesta escénica, pero también desde ahí, desde el que yo quería experimentar hasta dónde podía llegar la metateatral, ¿no? Entonces sí lo exploté al máximo. Esto por un lado. Por otro, también mi enfoque es desde el anti-western, la lectura, o sea, la antilectura más bien del western. Y eso se los digo rápido, ya para terminar. Alan toma cositas, el autor de la obra toma cositas del spaghetti western para trabajar el texto, ¿no? Pero no es que sea un spaghetti western, Alan solo toma ciertos elementos. Yo cuando la leo, lo primero que hace uno pues es investigar, ¿no? ¿Desde dónde está tirado mi proyecto? Hablo rápido de Hipócrates, otra vez. Hipócrates era un señor griego, un médico del siglo V a.C., y ese señor sigue siendo un referente tanto para la medicina, pero también para la ideología supremacista. Y él decía que todo aquel que no fuera griego estaba bien güey, feo, inútil y no servía para nada y no tenía inteligencia, ¿no? Y se avienta unos comentarios y unos escritos horrendos sobre eso, ¿no? Sobre todo tirándole asiáticos, a árabes, todo aquel que no fuera griego era... El fuego griego egocéntrico. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver este señor con el western? Pues el western, justo para justificar genocidios, masacres, aplastamiento de derechos humanos indígenas y demás, ¿no? Escondido o tratado como de normalizar toda esta violencia disfrazada de el héroe, ¿no? Hay que ser leales y hay que ser patriotas y hay que ser... Entonces, el vaquero era por lo general pues, un colono que había matado miles de indios, que se queda con la mujer, que también es súper machista. La mujer nada más tiene como una entrada en el western como el trofeo. Entonces, ya después de matar a un chorro de indios y robar tierras porque me pertenecen y a los indios no les pertenece nada, ya me quedo con el trofeo, ¿no? Que es la mujer. Entonces desde ahí está tirando el western. Bueno, yo no lo tiro desde ahí. Es una antilectura del western. O sea, llega después el espagueti y el espagueti cuestiona todo esto. El espagueti western nace en Italia, por ahí de los 60, 70. Nace en Italia y ¿qué es lo que pasa? Lo que hace el espagueti es que va en contra de todos estos convencionalidades del western. El espagueti sí dice, a ver, es mucho más sangriento que el western, pero porque dice, a ver, no importa ni tu raza, ni de dónde vienes, ni tu color de piel. De hecho, el héroe en el espagueti se vuelve antihéroe y es mestizo por lo general. Y dice, a ver, no importa de dónde vengas ni que seas ni cómo pienses, todos tenemos el potencial de ser asesinos. Entonces es una de masacres por doquier. ¿Y también que la Segunda Guerra Mundial? ¿No? Vale, no. Sí. Entonces, ¿qué estaba diciendo? ¿Sobre qué? Sobre el espagueti. Entonces, Alan toma el espagueti western, toma elementos, y yo no estoy haciendo un espagueti western porque no soy italiana y soy europea. Entonces, el proyecto está tirado desde la visión de mexicanos, siendo mexicanos, específicamente saltillenses, y bueno, nosotros le pusimos nombre a esto, es taco
porque es la comida, una de las comidas más famosas y tradicionales de Túnez, y nuestro músico es de Túnez, y él tampoco lo está tirando desde una visión europea, porque vive en Túnez y porque también vive en una ex colonia francesa que sigue siendo un país aplastado por el sistema francés. Entonces, desde ahí se tira. Es un taco, cartel y muestra. Y pues